Amigos, bienvenidos. Proseguimos abriendo caminos. Nuestra búsqueda está en concretar dónde está realmente la riqueza del futuro. En un país como el nuestro, con enormes potencialidades, lo hemos visto en los programas anteriores, y donde a veces parece que vamos en círculos. Francisco Sagasti está con nosotros, como siempre, es iniciador de la idea y director de Agenda Perú. Francisco. ¿Qué tal, Zenaida? ¿Qué tal, amigos? Realmente va a ser interesante este programa porque hasta el momento hemos visto qué es lo que hay que hacer en agricultura, en industria, en medio ambiente, en reducir la pobreza, etc. Ahora viene el problema, ¿quién lo hace? ¿Qué papel le toca al Estado? ¿Qué papel le toca a la sociedad civil? ¿Qué papel le toca al sector privado? ¿Y qué papel le toca también a las organizaciones políticas? ¿Y cómo en nuestro desencontrado país podemos trabajar todos juntos? Rafa León está de viaje, hemos invitado por eso a Gianfranco Castañola, distinguido economista de Apoyo Consultoría. Gianfranco, gracias por estar con nosotros. Gracias, Zenaida, gracias, Francisco, un placer estar con ustedes. Y realmente creo que tenemos muchos temas que conversar, sobre todo alrededor del rol del Estado, qué puede hacer el Estado para disminuir la pobreza y si tiene en el Perú la capacidad de gestión para hacerlo eficazmente. Aparentemente en los últimos años esto no ha sido así y lo veremos a lo largo del programa. Eso, ¿a quién le corresponde, por ejemplo, combatir la pobreza, disminuir la desigualdad? Vámonos a la calle a ver qué dice la gente, si se siente representada o no por el Estado. La verdad no. Más o menos, porque bueno, tiene que haber primeramente credibilidad en lo que hacen, uno. Después tiene que haber justicia en todo y sobre todo, hija, estamos viviendo en un país donde no tenemos seguridad en las calles. Se ve que no se interesan, a lo menos no sé que se interesan tanto por la necesidad del pueblo, ¿no? No pasa nada con eso. Sí, de que pueden ser héroes. La verdad no, porque no hacen nada. Es muy, a veces, difícil poder sentirse representado por nuestros gobernantes debido a que mayormente ocupan o llevan a cabo sus lineamientos políticos y a veces, muchas veces, olvidan las necesidades que realmente tiene el pueblo. Vivimos en un Estado democrático y felizmente que uno puede acudir a diversas instancias, ya sea Poder Judicial, Congreso o Ejecutivo. Bueno, hasta cierto punto sí. No, porque no toman en cuenta nuestros problemas, lo que tenemos, ¿no? Tiene que haber credibilidad, han dicho. Y hay quienes han dicho, no, nada, si no hacen nada. Hay desconfianza en el Estado. Yo creo que sí hay una enorme desconfianza. Lo que nos dice la calle acá realmente es que nadie cree en nadie. Sí, terrible. El tema de fondo, o sea, creo que no nos debe sorprender nada de lo que hemos escuchado en estas declaraciones de la gente. O sea, sí, podemos discutir largamente cuál es el rol del Estado en la sociedad, pero cuán lejos llega. Pero hay 4 cosas fundamentales que de todas maneras el Estado tiene que hacer, que son educación, salud, seguridad y justicia. Y si vemos cuál es la performance del Perú en estos 4 temas, vemos que es pobrísima. Y la gente espera eso del Estado. Si la gente espera eso del Estado y a la vez ve una actitud frívola en nuestra clase política, pues lo que vemos no nos sorprende. Y hay cansancio, ¿no? Hay frustración en la gente, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Lo que dice muy claramente, la gente les falta seguridad, no les podemos creer lo que están diciendo y todo. Bueno, eso es una cosa un poco seria, porque si realmente no podemos llegar a tener un Estado en el cual la gente crea y se sienta representado, va a ser muy, muy difícil coordinar la acción de toda la sociedad peruana. ¿Y cómo se logra credibilidad, además, cuando hay incoherencia entre lo que se dice, por ejemplo, en campaña y lo que se empieza a hacer en el gobierno? La gente empieza a sentir otra vez este descontento. Bueno, yo creo que eso vamos a tener que verlo más adelante, en algún momento cuando examinemos el papel de los políticos. Pero volviendo a lo que tú decías sobre qué cosa es lo que debe hacer el Estado para que todos los peruanos nos sintamos representados por él. Bueno, hay seguridad, yo empezaría por seguridad en primero. Después, si no hay seguridad, si no hay credibilidad, si no hay una función mínima de redistribución, de poner orden, de regular, realmente vamos a ir
realmente a ningún lado, por decirlo. Sí, y Francisco, en esa línea, los 4 temas que hablamos de educación, como cosas mínimas que tiene que hacer el Estado, podemos discutir qué más debe hacer por encima de eso. Educación, salud, seguridad y justicia, a quienes más afecta la incapacidad del Estado de proveer servicios razonables en estas áreas, es a la gente de menores recursos. Es a los pobres. La gente de mayores recursos, seguridad, contrata guachimanes, justicia, recurre a arbitrajes para el tema de negocios, educación, colegios privados y salud, clínicas privadas. O sea que necesitamos un Estado para los pobres. Mira, qué lindo sería si algún día alguien pudiera decir en nuestro país, mi poder judicial, mi policía, mi Congreso. Caramba, ahí sí tendríamos un Estado que nos representa a todos. Vamos a escuchar la opinión de alguien que ha estado dentro, en el gobierno. Ha sido viceministro de Transportes, Gustavo Guerra García. Del 90 al 96 hubo un conjunto de reformas de orientación liberal promercado que cambiaron drásticamente la conformación del Estado. Es decir, teníamos un Estado de una economía mixta, con un nivel del Estado importante de participación en subsidios agrícolas, promoción de la agricultura, banco agrario, crédito agrario, planificación nacional y un fuerte componente de empresas públicas. Con la crisis de finales de los 80s, lo que ocurre es que cambiamos a un Estado casi subsidiario, muy parecido al que tenía el Perú antes de los 50. Entonces dimos un cambio enorme y esas reformas se dieron entre el 91 y el 96. Y luego de eso se han dado solo reformas parciales, incrementales. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar los rangos salariales para las unidades críticas, para las secretarías de política, para las unidades de planificación, para las direcciones generales que requieren alta especialización. Y lo otro son que se echen a andar pues las reformas sectoriales, que son importantes. La reforma de la seguridad ciudadana, de la educación, de la salud, de las políticas nutricionales y la propia reforma de los gobiernos regionales, que tienen una estructura organizativa totalmente absurda. Finalmente la reforma institucional tiene que ser la consecuencia de las políticas públicas y el programa de desarrollo. Y eso es lo que hay que tener muy claro. Hay que hacer reformas institucionales en función de los objetivos de política que el propio gobierno se haya trazado. En ese sentido van a ser vistas como componentes, digamos, de la estrategia de desarrollo y no como un riesgo de eliminación de personas o despido. Y ahora veamos una opinión desde la sociedad civil. ¿Hay confianza en el Estado o no la hay? Es Caroline Gibú de Ciudadanos al Día. La reforma del Estado, la reforma de las políticas públicas se han desarrollado solamente desde casi la cooperación técnica hacia el Estado. Esto es lo que ha funcionado en otros países, aplíquenlo, ¿no? Y se han esforzado y ha habido mucha cooperación técnica trabajando con el Estado. Lo que creemos que debemos pasar es un esquema en el que la sociedad civil, las organizaciones privadas, soporten esta reforma del Estado. ¿Por qué? Porque solo la sociedad civil sabe lo que necesita. Solo la sociedad civil, las empresas saben lo que requieren para mejorar su entorno. Entonces, involucrar a las empresas y a la sociedad civil en esta reforma es justamente la reforma pendiente, ¿no? La reforma pendiente está también con la participación de la sociedad civil. Caroline Gibú dice, solo la sociedad civil sabe lo que hace falta. Yo creo que acá hay un problema. En primer lugar, tenemos que ver cómo reformar la reforma. Eso es lo que ha dicho. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Una de las cosas interesantes que encontramos en el trabajo de Agenda Perú es que a lo largo de nuestra historia en el Perú hemos sido presos de utopías, de esas cosas que unos sueños medios locos, ¿no? Había la utopía de aquellos que decían el Estado lo puede y lo debe hacer todo. Otros que decían, no, que el Estado desaparezca, el mercado solito lo puede hacer todo. E incluso otros que dicen que la sociedad civil tiene que hacerlo todo. Caramba, yo creo que estas utopías nos han llevado a bandazos de un lado para otro y al final no han terminado en realmente resolver los problemas. Pero el Estado somos todos, pues, Francisco. A ver si lo entendemos. Correcto. ¿No es cierto, Gianfranco? De acuerdo, pero creo que también nos lleva un poco las intervenciones que hemos escuchado ahora a otro tipo de debate, ¿no? Como dice Francisco, los debates han sido en las últimas décadas muy ideológicos. Y a bandazos. Hay a bandazos. ¿Qué debe hacer el Estado? Claro, todos estamos de acuerdo, como decía Francisco al inicio, el Estado tiene que dar seguridad. Y ahí vamos construyendo. Y ahí vamos ya, en la medida que le metemos más roles al Estado, vamos empezando a discrepar. Hay economistas que creen que, por ejemplo, el Estado tiene que perforar pozos de petróleo, que tiene que tener estaciones de servicio, que tiene que construir centrales térmicas de energía que el sector privado las puede hacer.
Pero más allá del debate del rol del Estado, creo que estas intervenciones nos llevan en buena medida a otro debate que yo creo que sería mucho más rico, que es la eficiencia del Estado. ¿Qué hacemos para que el Estado funcione bien? Porque con un Estado que no funciona bien, la sociedad no funciona bien, y si eso no ocurre, pues ocurren estos descontentos populares. Sí, no, independientemente de lo que quieras que haga el Estado, ya sea que solamente regule y mire de lejos al mercado o que esté muy metido adentro, en ambos casos tiene que funcionar bien y tiene que funcionar de manera eficiente, ¿no? Pero el tema es que tenemos que tener claro pues el rol del Estado, el rol de cada una de las instituciones, cómo es que se hace esta reforma para que sirvan al desarrollo. Bueno, yo creo que ya se ha avanzado bastante. La tarea creo que es importante ahora y es clara, es cómo mejorar lo poco que tenemos y el mínimo acuerdo que tenemos sobre qué es lo que debe hacer el Estado para que lo haga bien. De acuerdo. Y en esa línea, o sea, el Estado peruano, lamentablemente, más allá de algunas excepciones que veremos luego en el programa, tiene serias deficiencias de gestión. Incluso, por ejemplo, puedo dar algunos casos. El FITEL. El FITEL es un fondo que tiene el Estado con una contribución del 1% de todos los ingresos de las empresas telefónicas. Este fondo pretende subsidiar, gastarse en aquellas zonas rurales donde los operadores privados como Telefónica, Claro y otros no pueden llegar. Claro. Entonces se requiere un subsidio directo. ¿De dónde viene ese subsidio directo? Del FITEL. El FITEL ha acumulado en los últimos años, 6 años más o menos, si mal no recuerdo, 100 millones de dólares. ¿Cuántos de estos 100 millones de dólares se han gastado? ¿Cuánto? 0. Horror. Cero. Eso es escandaloso. Entonces, cuando tenemos zonas andinas, en la selva, qué sé yo, sin comunicación. Esperando por una comunicación. Y tenemos los elemental. 100 millones de dólares, claro, algo está fallando en el Estado. El problema ahora parece que no es plata. El problema no es plata, ahora pareciera ser. El problema es ahora capacidad de gasto eficiente. Y gastar bien, ¿no? Y gastar bien, correcto. No se trata de gastar, y gastar bien. O sea, este ejemplo del FITEL creo que ilustra muy bien el punto que queremos hacer. Estamos, creo que todos liberales y gente de izquierda de acuerdo en que el Estado tiene que subsidiar las telecomunicaciones rurales porque si no, nunca llegarían ahí. Ahí la plata. El Estado no está haciendo su trabajo. El problema es cómo, y este problema de capacidad de gestión se vuelve central. El problema es cómo y quiénes, a quienes se corresponde esta responsabilidad. Vámonos a la pausa y al retornar seguimos conversando sobre este importantísimo tema. Una de las razones de desconfianza en el Estado es la falta de transparencia, el poco o nulo acceso a la información, pese a que hay una ley que manda a hacer transparencia. Pero felizmente esto está cambiando en alguna medida, en algunos lugares. Así, poco a poco creo que está cambiando y una de las cosas que hicimos fue ir a visitar al alcalde de Piura. Ahora exalcalde. Ahora exalcalde de Piura, correcto. Eduardo Cáceres Chocano. Que ganó un premio de Ciudadanos al Día por la gestión eficiente, la mejora en los servicios y por la transparencia con la cual se realizaban las actividades de su municipalidad. Lo veremos. Bueno, señor alcalde, don Eduardo, ¿cómo han logrado ustedes hacer todo este cambio tan rápido en solo 3 o 4 años de su gestión? Bueno, de verdad, con mucha dificultad, pero mediante un gran esfuerzo y un gran equipo de profesionales que han manejado la situación que encontramos para cambiarla a lo que hay ahora. Cuando se trató de coger mi equipo de administración, yo comencé a buscar los mejores perfiles, como dicen ahora, las mejores personas para cada cargo en particular, al margen de cualquier militancia o simpatía política. Yo creo que eso ha sido un gran factor. No se trataba solo de poner computadoras o crear sistemas, sino hacer un análisis y organizacional para poder determinar y poder hacer los cambios. Esto nos conllevó a hacer en 2 pilares la modernización de la municipalidad, basado en la parte organizacional y en la parte tecnológica. Si se toma la decisión política que tomó el alcalde y con el apoyo de los técnicos como nosotros, y además hay otras personas que han participado en el proyecto, la tecnología se convierte en un aliado de esta visión. Detrás de esa organización nueva también hay todo un soporte tecnológico y de sistemas que permite que esta organización camine más eficientemente, más rápidamente, tanto a lo interno como para el servicio de atención al ciudadano.
también cambiar la estructura orgánica, dentro de las cuales potenciamos algunas áreas, como esta de sistemas, que era un aliado fuerte, creamos la gerencia de tecnologías y sistemas de información, y un aliado fuerte de la convivencia ciudadana y convivencia municipalidad y ciudadanía era la Oficina de Fiscalización y Control, que nos permite que entre los ciudadanos vivamos tranquilamente, que nos respetemos unos a otros, y nos ha permitido recuperar la autoridad municipal que estaba muy venida menos. La página web de la municipalidad está considerada, y es uno de los premios que ha recibido a nivel nacional. Ahí figura cuánto gana cada trabajador de la municipalidad, cada funcionario, el alcalde. El alcalde cuando viaja, a dónde va, cuántos días está y cuánto gasta el alcalde. Cuando vamos a hacer una compra, ahí sale que vamos a comprar para que cualquiera pueda ofertar. O sea, usted espera que la ciudadanía, al ver estas cosas, al ver esa transparencia, si ve un cambio, que le van a borrar eso, oiga, yo sería el primero que protestaría, y yo creo que mucha gente va a protestar. Oiga, ¿por qué antes ponían que se va a comprar, ahora ya no se pone? Cada obra que se hace, ¿en qué situación está y avance su obra? Los expedientes mismos, ahora que usted presente al municipio, sabe por dónde va. Acabamos de ver al exalcalde Cáceres Chocano y a sus colaboradores. Entre lo que han dicho es que hicieron transparencia a través de la página web. Y hoy día, con la existencia del Internet, ya no hay disculpas para que no exista plena transparencia. Así es. Ellos han puesto toda la información que requiere la ciudadanía en su página web, pero además de eso, toda la construcción de esta página web, todo el software que se necesitó para hacer los cambios dentro de la municipalidad, lo hicieron ingenieros piuranos de la Universidad de Piura y de la Universidad Nacional. Todo internamente, sin tener que comprar paquetes de fuera. Yo los retaría a todos a que pongan no solamente cuánto gana el alcalde, cada uno de los trabajadores, sino los proveedores y cómo los escogen, Gianfranco. Correcto, ¿no? O sea, sí creo que la experiencia esta, que es muy interesante, del ex alcalde de Piura, Eduardo Cáceres, creo que tiene 3 niveles. 1, la eficiencia y la eficacia con la que ha logrado sus objetivos. 2, lo ha hecho con transparencia. Y en tercer lugar, ha sido premiado. Y es importante que la sociedad genere incentivos, retribuciones de los funcionarios públicos, que usualmente los vapuleamos, hace unos minutos los hemos vapuleado, pero aquellos que están haciendo bien su chamba, pues hay que apoyarlos, premiarlos, ¿no? Y sobre el tema que comentaba Francisco, bien importante otra vez cómo se va dando todo. O sea, en Piura hay buenas universidades, hay buena educación, hay buenos funcionarios, van al gobierno local y hacen la diferencia. Claro. También me pareció muy importante esto de que la Oficina de Fiscalización y Control es un gran aliado. Antes era el cuco, era lo que no se quería. Claro, pero acá hay una cosa interesante. Esto no se hizo muy fácil. Cuando estuvimos conversando con la gente de la Municipalidad de Piura, lo que sucedió fue que el alcalde, como bien nos dijo, trajo a la mejor gente. Bueno, evidentemente no utilizó a la gente que estaba dentro de la municipalidad en muchos casos, y se produjeron tensiones, hubo dificultades y todo, y solo la voluntad política del alcalde de apoyar a este grupo de técnicos permitió, digamos, remontar esa opinión, y más aún permitió, como decían ellos, poner la autoridad y hacer que la Oficina de Fiscalización y Control realmente se encargue de hacer que la ciudadanía cumpla con las ordenanzas y todo eso. Ahora, también depende de cuánto la ciudadanía entiende sus obligaciones, sus responsabilidades y sus derechos. Ahora que existe el presupuesto participativo, al que no hay que sacarle la vuelta. Vamos a ver qué dice Carolina Gibú sobre esto. Que en el Perú no se cree en el Estado, no hay confianza. Y confianza es un elemento muy importante para empezar a sentir que lo que el Estado está haciendo está generando beneficio para todos. A partir del 2002 se van transfiriendo una serie de recursos, pero también competencias a los gobiernos regionales, a los nuevos gobiernos regionales que nacen en el 2003 y a los gobiernos locales. Eso significa empezar a ver cómo esos gobiernos regionales y gobiernos locales con mayores competencias, con más recursos, están sirviendo mejor al ciudadano. Entonces nosotros, de alguna manera, hemos estado viendo qué está pasando con estos gobiernos. Porque no quiere decir que todos estén mal, ¿no? Algunos gobiernos locales sí lo han estado haciendo bien. Y lo que hemos tratado de ver es, bueno, cuáles son los elementos, ¿no? Cuáles son esas lecciones y esas herramientas que debe tener un gobierno local para hacer buen uso de sus recursos y brindar
buenos servicios y sobre todo generar desarrollo local en su zona. La contribución que estamos haciendo nosotros, justamente a través del manual también de buenas prácticas, es tratar de forzar al Estado a medirse por resultados, pero resultados concretos más allá del presupuesto, que signifiquen cosas para las personas, ¿no? Nosotros hicimos este trabajo sobre la base de un premio a las buenas prácticas, justamente para encontrar esas prácticas y cuáles eran sus elementos innovadores, sistematizarlas y brindarlas a los propios funcionarios públicos para que empiecen a aprender cuáles son estos elementos, estas lecciones y puedan replicarlas y aplicarlas, adaptarlas en sus propias organizaciones. Vamos a rescatar buenas prácticas gubernamentales en el Estado que demuestren que no todo está mal en el Estado, que es posible creer, que es posible confiar y que es posible hacer con el aporte ciudadano que el Estado genere bienestar para todos, ¿no? Hacer las buenas prácticas desde los gobiernos locales. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo se puede? Sí, creo que justamente apunta este premio Ciudadanos al Día al tema fundamental de lo que hemos coincidido, creo, que es la reforma del Estado. Ya no se trata de ver las grandes cosas, sino cómo hacemos para que el Estado funcione bien. En el Perú tenemos la mala costumbre de pensar que cuando hay un problema, hay algo que no funciona, queremos una ley. Con leyes no cambiamos nada, lo cambiamos con capacidad de gestión. Y actitud de las personas también, ¿no? Por ejemplo, en los gobiernos locales. ¿Se sabe qué sucede? Se sabe cuando algo salió mal, cuando hay una denuncia grande, pero en general, mientras lo hacen, ¿los ciudadanos participan o son indiferentes? ¿Están vigilando para que estas herramientas y hacer las buenas prácticas se coloquen o no? Yo creo que empieza a haber una mayor participación ciudadana y un mayor interés de los ciudadanos a través del presupuesto participativo y otros mecanismos. Pero lo importante, creo, rescatando este problema que todavía no podemos enfrentar, sabemos más o menos a dónde quiere ir el Estado, pero este problema de capacidad de gestión, lo que me parece importante de lo que dijo Carolyn Guibú es que hay buenas prácticas, hay cosas que están funcionando, pero permanecen aisladas en un sitio y en otro sitio. El poder identificarlas, documentarlas, explicarlas y difundirlas de tal manera de que no tengan que empezar cada vez, de que no haya que reinventar la rueda cuando otro ya lo ha hecho. Eso me parece esencial y tenemos que abandonar esa peruanísima costumbre de decir yo solito puedo, nadie más sabe, ¿no? Responsabilidades compartidas, ¿no? Cierto, y es curioso que es la sociedad civil quien está tratando de identificar estas buenas prácticas y divulgarlas y no el propio Estado. Entonces, estamos aquí en un excelente caso de cooperación de la sociedad civil con el Estado para tener Oye, ¿verdad? Tienes razón. ¿Por qué no debiera hacer el Estado esto? Nos vamos a la pausa. Al retornar, hablamos de eso exactamente. El Estado, el sector privado y la sociedad civil en esta cooperación para generar desarrollo. Y entonces estamos llegando a la conclusión que la superación de la pobreza, el combate a las desigualdades es una tarea de todos. El Estado, la sociedad civil y el sector privado, el sector empresarial también tiene un rol fundamental. Vamos a ver experiencias extraordinarias que hemos encontrado en Huánuco y en Piura. Futuras Generaciones Perú viene trabajando con el Ministerio de Salud desde hace 12 años cuando fundaron un proyecto piloto en el sector salud de una experiencia de participación comunitaria en salud que se llama CLAS, los Comités Locales de Administración de Salud, que son comités de personas elegidas de las comunidades que administra los fondos del Estado para pagar los costos de atención primaria de salud. El objetivo principal es fortalecer las capacidades para que las comunidades se adueñen de sus futuros. La propuesta es que la Central Peruana de Servicios sea una ONG que trabaje propuestas con la población de acuerdo a las posibilidades y potencialidades de las personas, de los grupos con los cuales hemos tomado contacto. Creo que la CPC lo que ha tratado de decirle, ustedes tienen esto, son capaces, pueden.
háganlo, nosotros damos el apoyo. Ha ayudado mucho el que la preocupación no sea solo que coman, ¿no?, que se nutran, sino también que piensen en transformar y vender, pero a la vez prepararlos para poder participar, ser ciudadanos. Se empezó el año 1994 a través de un proyecto que en esa época estaba Caritas Piura. Tuvieron un proyecto de crear microempresas rurales donde se vio que existía abundante materia prima como era la algarroba y no se le daba un provecho dándole un valor agregado más. Siempre se compraba la vaina y se vendía como vaina. Nos habilitaron con algunos equipos para saber aprovechar esto, pero previo a eso recibimos unas capacitaciones anteriormente. De esa manera se le fue dando valor agregado, primero sacando la algarrobina, después el café del garrobo y posteriormente la harina del garrobo. Y entonces en ese programa entró a trabajar algunos ONGs, caso de la Universidad Nacional, la Universidad Privada también, para un poco asesorar. Financiamos una parte de los proyectos, pero por lo general tratamos de trabajar de manera conjunta, es decir, nosotros financiamos, la comunidad pone la mano de obra y en algunos casos traemos al gobierno, a las autoridades a que participen, de manera que el proyecto sea realmente sostenible. Entonces no se trata de dar una dádiva, un regalo a la comunidad, sino que ellos con su esfuerzo forjan su futuro. En esta zona hay varios maricultores que tienen ya concesiones desde hace algunos años y últimamente también algunas asociaciones de pescadores que han recibido concesiones en el cuarto corredor. Nosotros hemos creado un concepto que es el del consorcio para asociarnos con algunas de estas asociaciones y procurarles capital y transferencia de tecnología. El Estado debería ser un facilitador de todo este proceso, ¿no?, del entendimiento que se requiere entre la pesca artesanal y la empresa privada, porque hoy día no se cuenta, digamos, con un sistema financiero especializado como para financiar esto, tampoco se cuenta con la tecnología suficiente. Es posible asociar en este momento a la empresa privada a la pesca artesanal, a las bases sociales como se llaman, y al Estado en el contexto de la reserva de una zona protegida. Es por cierto todo un desafío, ¿eh?, porque no es fácil, pero sí es posible y acá se está haciendo. Tenemos una idea un poco derrotista, dirían algunos, que vamos a tener que hacerlo sin el Estado. Y eso constituye pues una desventaja enorme, ¿no? El ideal es tener un Estado socio de este esfuerzo que es genuinamente privado. Y lo tuvimos. La alternativa era quedarnos de brazos cruzados o hacer algo, ¿no? Y ese algo está ocurriendo. Y es la agroindustria con riesgos propios, desarrollando asociaciones de productores. Eso se está dando en la alcachofa y en la páprica con un éxito extraordinario. El IAP ha desarrollado programas de capacitación de productores aquí en el eje de la carretera Iquitos-Nauta, como lo desarrolla también en toda la región amazónica. Hablamos de la zona de San Martín, de Pucallpa, de Madre de Dios, en donde el IAP está trabajando muy de cerca con los productores, capacitándolos en cómo conducir sus cultivos, cómo alimentar principalmente a los peces en condiciones de cultivo y qué insumos puede utilizar en este proceso. En el Instituto de Investigaciones de la Amazonía somos optimistas y estamos trabajando en ese propósito. Por eso está el programa de producción de crías en estanques de productores que está impulsando el IAP, y está también el programa de reproducción de paiche por métodos inducidos ya, porque queremos nosotros en esencia desarrollar el sector productivo. Nosotros como IAP no vamos a ser los exportadores. De acuerdo. Quienes deben ser los exportadores son los productores. Ellos son los beneficiarios en todo caso del resultado de la investigación que realice el IAP. Trabajar las potencialidades de la zona, han dicho. Por ejemplo, con el tema del CLAS, la cosa es muy interesante. Es indudablemente un caso de éxito. Los CLAS fueron creados a mediados de los 90 con un perfil muy bajo, entre otras razones porque era un híbrido jurídico. El Estado tomaba dinero, se lo daba a la población organizada para que preste servicios de salud con una gran flexibilidad,
cada clase se organizaba distinto. Unos podían cobrar un poco, un sol, 2 soles por prestación, otros no cobraban, otros generaban un sistema de autoseguros, etcétera, etcétera. Al final del día, el Estado entregando recursos a la población organizada, creándole mecanismos de balance dentro de la población, de control, y al final del día, control por resultados y no por procedimientos burocráticos. Lo único que me preocupa es que está montado sobre los esfuerzos de voluntarios que no cobran, que no son pagados. Y es el Estado el que tiene que hacerse cargo del tema salud. Bueno, poco a poco, ¿no? Realmente sabemos que con el tiempo va a ser muy difícil, bueno, por lo menos en unos 10, 15 años, de que el Estado pueda con sus propios recursos hacer de todo. Va a haber que trabajar en conjunto. Y lo interesante de lo que hemos visto, no solamente sobre los CLAS, sino el caso de la cooperativa de Locuto, el caso de educación, es que esta colaboración entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, todo esto se puede hacer en diferentes sectores, en producción, en educación, en salud, en turismo, etc. Y esto funciona. Esfuerzos muy interesantes, especialmente de transferencia de tecnología. Yo me quedé impresionada en Iquitos con el IAP. No, pero no solamente es el IAP, es también lo que ha pasado en pesca, en Pisco, lo que se está haciendo en las zonas mineras, en transferencia de tecnología y conocimientos a los productores y proveedores locales, lo que se está haciendo también en agricultura, aunque hemos visto también se queja de que el Estado no está allí. Lo importante es que estas formas de colaboración son múltiples y se pueden dar en todos los campos. Transferencia de recursos también decían, ¿no? Sí, y creo que se trata de un rol del Estado de facilitador de la actividad económica, no de un Estado empresario que invierte en empresas que luego pierden plata y nos cuestan a todos los ciudadanos. Claro, quizá una última cosa que sería importante mencionar. Antes se decía, la unión hace la fuerza, en ese sentido un poco militar. Yo creo que lo que podemos decir ahora, viendo estos casos, es que la colaboración hace el éxito. Y ya estamos entonces en esto que se ha dado en llamar responsabilidad social de la empresa. Vamos a ver el próximo video. La responsabilidad es una manera nueva de concebir el negocio. Es una filosofía distinta que no se limita a maximizar las utilidades. Claro, las empresas, sobre todo aquellas que están más vinculadas al mercado exterior, saben que en el mundo hay un movimiento de consumidores que tiene nuevos patrones y nuevos valores. Esos consumidores le están exigiendo a las empresas no solamente que vendan productos buenos y baratos, sino que el proceso de producción de esos productos, bienes o servicios contribuya a la sostenibilidad de la tierra, contribuya a cuidar el medio ambiente, contribuya a tratar bien a sus colaboradores, esa es la denominación que se le da a los trabajadores ahora, colaborador, contribuya a tener una relación con la comunidad, con el entorno sobre el cual se asientan. Un trabajador no motivado es un trabajador que por más capacitación técnica que tenga, no va a dar lo más que puede dar. Y dará lo más que puede dar si el clima y el cuidado que la empresa tiene por ese trabajador se hace cada vez más en el sentido de hacerlo sentir una pieza fundamental, un actor, un sujeto que cambia, ¿no? Y un ser humano digno. Qué importante es lo que ha dicho Baltasar Carabedo. No solamente exigir buenos productos, sino que el proceso de elaborarlos contribuya a tratar bien los recursos y a las personas. Viviríamos en un mundo mejor. De acuerdo. Hay un debate en los países desarrollados que también se transfiere acá respecto a cuánto tiene que hacer una empresa privada respecto a su entorno. Hay quienes creen que la empresa solo tiene que producir, cumplir con las normas laborales, tributarias, ambientales y punto. Y con las justas. Y dejar sus canchas de hay quienes creen y demás. Que hay que dar un paso más adelante. Y en el caso del Perú, sobre todo en empresas que interactúan en zonas rurales, sea por una razón ética, sea por una, digamos, razón de negocio, tienden las empresas necesariamente que interactuar y en forma positiva con su entorno. Si no, no pueden hacer negocio. Ahora, ¿cómo se llega a este consenso? ¿Cómo se logra la concertación? Suele ser un poco complicado, ¿no? Bien enredado, ¿no? Lo que hemos visto hasta el momento, creo yo, son una serie de casos de cómo se concertan las cosas a nivel puntual en un lugar, en otro lugar, en salud, en pesquería, en acuicultura.
pero no, la pregunta es si es que a nivel más amplio podemos ponernos de acuerdo los peruanos. Déjame ir a la pausa. Al volver, conversamos sobre eso. Todo parece indicar que el camino hacia la gobernabilidad tiene que ver con consenso y con concertación. Pero ¿se puede en un país como el nuestro, con una historia reciente de violencia, de conflicto permanente? ¿Se puede, Francisco? Yo creo que sí. Hemos visto algunos ejemplos a nivel puntual de lo que está sucediendo, de colaboración, de cooperación, de concertación, de trabajar en conjunto. Pero aislados, cada cual por su parte, desarticulados. Bueno, el desafío es cómo articular todas esas iniciativas individuales. Pero lo importante, creo yo, y que está empezando a cambiar en nuestro país, que no solo a nivel puntual, sino también a nivel nacional empezamos a ver esfuerzos por concertar. Y creo que los dos esfuerzos más importantes de los últimos años son, por un lado, el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, por otro lado, el Acuerdo Nacional. Un país con altísima exclusión, ¿no? No todos son tratados de igual manera. Sí, y la exclusión tiene que ver mucho con la meritocracia. Un país avanza como sociedad cuando hay meritocracia, cuando la gente crece dentro de la sociedad económica y socialmente en función a sus propios méritos y no a su raza, a su sexo o algún otro tipo. Cuando puede estudiar, cuando puede formarse. O con los contactos, correcto, ¿no? Entonces, o con los contactos, digamos, ¿no? Y para que funcione la meritocracia tiene que haber igualdad de oportunidades. Y este es un tema en el cual el Perú está en déficit, porque la igualdad de oportunidades nace de la educación. Vamos a ver a Rolando Amex, exmiembro de la Comisión de la Verdad. La imagen de que los problemas del país se resolvían o podían resolverse vía la violencia es una imagen que recorre todo el siglo XX peruano y además el siglo XX latinoamericano, ¿no? Yo creo que es la primera vez en la que el Estado peruano dice: discutamos por qué surgió insurgencia armada, por qué una insurgencia armada tan violenta como la de Sendero. Y tan aberrante. Y tan aberrante. Pero afrontémoslo como sociedad. O el 2001, cuando Valentín Paniagua crea la Comisión de la Verdad, el Estado peruano da como un paso consecuente y de avanzada en el sentido de decir, bueno, parece un hecho de que en la represión a Sendero caímos en esta simpleza de creer que mientras más rápido mejor, y hicimos crecer este fenómeno. Entonces, si esto es una herida, si es pendiente, si hay un fondo de descontento soterrado muy grande y queremos afirmar la democracia y consolidar la democracia nueva y hacer una transición profunda, también incluyamos en la agenda el resolver en la ley, de acuerdo a la ley, de acuerdo al derecho, y tratando como seres humanos a todos los peruanos el balance de lo que pasó, y castiguemos las violaciones de los derechos humanos. Entonces, yo creo que la creación de la comisión, probablemente sin que nadie lo haya pensado en el escritorio a priori, pero es como un momento en que la sociedad peruana se mira toda su historia, ¿no es cierto? Y en un hecho está como abriendo un enjuiciamiento sobre la posibilidad de cambiar esa vieja historia y de que esta noción de Estado de Derecho sea creíble para todos. ¿Qué es lo propio de un Estado de Derecho? Un Estado en el cual nadie asume la justicia de por sí, la violencia de por sí, sino la somete a las instituciones. La gran propuesta, yo insisto, no del informe, sino de la creación de la comisión, es tratémonos los peruanos como iguales todos. Y para eso, que no haya más necesidad ni de insurrección violenta ni de represión violenta fuera de la ley. Y a nosotros nos impactó mucho, y es por eso que lo hemos puesto con toda fuerza, porque esa palabra surgió por lo menos 3 veces, sino 4, en audiencias públicas de parte de las víctimas, ¿no? En Huanta, una persona terminó
su testimonio terrible sobre lo que le habían ocurrido a sus familiares, diciendo, ojalá pues señores, después de esto, nos puedan tratar como peruanos. Te preguntaba sobre la violencia en nuestro país, los niveles de confrontación, y Rolando Ames dice, ¿no? Y dice que 3 o 4 veces salió en la conversación a ver si ahora nos tratan como peruanos. ¿Ha visto? Por ahí empieza la cosa, el reconocernos a todos los peruanos y peruanas como iguales. La igualdad de trato es esencial para prevenir la violencia. Pero estamos lejos. Muy poco no se da en nuestro país. No se da, de acuerdo, pero estamos, por lo menos ya sabemos que tenemos que cambiar eso, algo que no sucedía hace mucho tiempo. Y lo más importante, creo yo, que ha salido del informe de la Comisión de la Verdad, es poner ese hecho de una manera descarnada y decir muy claramente que ya no se puede, como nos explica Rolando, nadie piensa en utilizar la violencia para cambiar las cosas. Pero no todos aceptan, ni siquiera en las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Bueno, lo que sucede es que la Comisión de la Verdad nos ha puesto un espejo a todos los peruanos. Y hay muchos que se han mirado en ese espejo y no les ha gustado lo que han visto. Y en vez de tratar de cambiar ellos y reconocer que ellos son los que están mal y que son los que muestran el espejo, quieren romper el espejo y simplemente seguir sin mirarse. ¿Cuáles son los desafíos para la gobernabilidad según Martín Tanaka? Veámoslo. Estamos en una especie de encrucijada en la cual estamos avanzando en la dirección correcta en algunas áreas, pero avanzamos despacio, avanzamos lento, porque arrastramos muchos problemas. Al mismo tiempo hay mucha impaciencia, mucha insatisfacción en la gente que por razones pues comprensibles quiere resultados concretos y ya desconfía mucho de lo que sucede a nivel del Estado, a nivel de la política, y entonces podemos caer en el siguiente problema, justamente porque tenemos impaciencia, queremos resultados ya, podemos caer en el problema de tirar por la borda lo poco que se ha avanzado. Yo creo que el gran desafío de los próximos años es cómo el Estado y los políticos y las instituciones cumplen con la gente, y en la medida en que cumplan pueden pedirle algo de paciencia, porque ven que hay algunos resultados que se van dando en el camino, y del otro lado, cómo superar esa barrera de desconfianza que tiene la gente, que durante años se le ha pedido paciencia, se le ha pedido sacrificios y se le ha defraudado una y otra vez, ¿no? Por eso es que vivimos esta situación en la cual la economía crece, pero no lo suficiente, hemos mejorado un poco, pero todos nos sentimos frustrados y desconfiados, ¿no? Ese problema de las expectativas y de lo lento que podemos entregar resultados, yo creo que es el gran desafío, ¿no? Martín Tanaka acaba de decir, avanzamos lento y para colmo la impaciencia pone en riesgo de tirar todo lo avanzado. ¿Qué dices? Que es cierto, es verídico, cierto, ¿no? Es verídico, y en parte esa impaciencia nace de que, digamos, en las últimas décadas, siglos quizás, ha habido una carencia de recursos en el interior del país. Pero hoy día la población del interior ve que hay recursos, tanto privados, toda la riqueza que generan las mineras, las pesqueras, etcétera, etcétera, como públicos. Y ve con frustración que estos recursos públicos no se gastan. Por ejemplo, tengo aquí una estadística de los proyectos de inversión ya aprobados por el SNIP, por este organismo del Ministerio de Economía que aprueba proyectos de inversión. Que a veces es visto como un cuco, no como la piedra en el zapato. Y que no lo es, porque desde el 2005 ha aprobado 4.000 y pico proyectos. ¿Y qué ha pasado? En realidad, ¿dónde está la piedra en el camino? La piedra está en la falta de capacidad de gestión de los gobiernos locales y regionales. Estoy hablando ahora solo de los gobiernos regionales que debieran tener una mayor capacidad de gestión que un gobierno local. Tenemos regiones como Huancavelica, que es pobrísima, que ha recibido 192 millones de soles, o tiene proyectos aprobados por 192 millones de soles, que desde entonces solo ha ejecutado el 6%. Pasco, 55 millones, solo ha ejecutado el 1%. ¿Cómo la población no se va a sentir frustrada cuando sabe que sus gobiernos tienen dinero y que no lo gastan? Y otra vez, de pronto somos corresponsables todos, ¿no? Porque tenemos una institución que trabaja la visión de futuro, como el Acuerdo Nacional, y realmente ¿le hacemos caso? Vamos a escuchar a Max Hernández. Bueno, el Acuerdo Nacional es
el compromiso de políticos, organizaciones altamente representativas de la sociedad civil y del gobierno por diseñar una visión de futuro compartida que tiene como horizonte de realización nuestro bicentenario de la independencia nacional. Entonces tenemos una organización tripartita que delineó 31 políticas de Estado sobre 4 grandes objetivos. El primero, democracia y Estado de Derecho. El segundo, equidad y justicia social. El tercero, competitividad y productividad del país. Y el cuarto, la necesidad de apuntar a un Estado transparente, eficiente, descentralizado. Entonces, la conjunción de una visión de futuro realizable, posible, y la necesidad de buscar consensos entre los múltiples actores de los cuales se reconoce la legitimidad de sus intereses, pero se les pide a que precisamente, tomando en cuenta lo legítimo de sus intereses, lo conjuguen con los otros intereses para lograr un consenso practicable desde la perspectiva política. Habiéndose alterado las relaciones tradicionales entre mercado, sistema político y sociedad, creo que era necesario un ámbito de reflexión en ese sentido, que tiene que haber un espacio en que el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil puedan dialogar, juntarse y evaluar cómo están caminando las cosas. Un espacio como esos yo creo que es necesario. Lo dicho, una institución con altísimas pretensiones, con una visión de futuro que busca un país con equidad y justicia social, con un Estado transparente y descentralizado. ¿Y por qué no estamos ya caminando esa ruta, Francisco? Bueno, y estamos empezando poco a poco. Yo creo que no se puede correr una maratón cuando uno no sabe caminar todavía. Y en nuestro país estamos aprendiendo a caminar en esto de la concertación, en esto de hablar juntos. Recuerden, empezamos el programa... Desde que me acuerdo estamos empezando a caminar. Es que tú eres muy joven, así que realmente eres una chiquita, así que por eso ha pasado muy poco tiempo, Zenaida. Yo soy más viejo que tú y te Cuidado digo, que puedo nos demoremos 200 años. No, pero mira, ¿cuánto toma para un país realmente aprender a convivir en paz, a hacer las cosas en conjunto? Toma mucho tiempo. Lo importante es que, como hemos visto anteriormente, tenemos una serie de ejemplos que nos demuestran que esto es posible. Y el Acuerdo Nacional, poniendo en la misma mesa un variopinto conjunto de instituciones que antes ni se hablaban los unos a los otros, es un gran avance. ¿Será que me encuentro entre los impacientes? No, lo que sucede también, digamos, para que un esfuerzo inmenso como el Acuerdo Nacional funcione, la sociedad civil tiene el mismo reto que le hemos pedido en esta conversación que hemos sostenido hoy al gobierno, a los partidos políticos, sobre todo a los partidos políticos, que es representatividad. Y en general, incluidos los medios y a todos los agentes que pueden generar este cambio, ¿no? Pues yo me pregunto, y soy periodista, pero ¿cuántos titulares en general tiene en la prensa el Acuerdo Nacional? ¿Cuántas veces se le menciona en televisión? Escasamente, unas pocas veces. Pero no eso, le damos la importancia que tiene pero realmente. eso no quiere decir que no esté teniendo un gran impacto. Lo que está haciendo el Acuerdo Nacional, y eso es lo fundamental, cambiar las formas de convivencia política, que es el primer paso, creo yo, para empezar a hacer todas las cosas que se plantean y a cumplir con personas como tú que son muy impacientes. Ahora, unas veces se dice una cosa en el acuerdo, se concerta algo y luego... fuera del acuerdo. Ahí viene un tema, Zenaida, que creo que es bien importante y quiero insistir en él, que es la representatividad. Claro. La sociedad civil tiene el gran reto de generar instituciones que sean representativas, donde todos nos veamos de alguna manera reflejados en alguna de ellas. Y eso recién se está construyendo. O sea, parte de los gremios empresariales
qué porcentaje del PBI representa realmente a los gremios empresariales. Tiene el gran reto. Lo peor es que a veces incluso se pelean entre ellos, dos personas se pelean y se parten en dos como los viejos partidos políticos. Entonces, la sociedad civil tiene ese mismo reto que los partidos políticos. Concertación y consenso, no nos queda otro camino. Así es. Muchas gracias a Gianfranco Castañola por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes, amigos. Hasta el próximo programa.